¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Los lunes en general nos gusta digerir las noticias del fin de semana y sobre todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Vamos a hablar del tema de la vacunación en Estados Unidos y ver qué pasa un poco también en el resto del mundo. Hay muchos países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, que están un poco atrasados con el número de vacunas. Vamos a ver si eso puede cambiar o no y un par de aspectos más a tener en cuenta. Invitamos a la doctora Flor Muñoz Rivas, que es profesora de pediatría y enfermedades infecciosas en el Baylor College of Medicine y trabaja en el Hospital de Niños de Texas. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien. Buenas tardes. Pasó un año ya, de la primera vez que hablamos y cómo ha cambiado todo, y sobre todo en los últimos meses o en las últimas semanas, cómo ha cambiado todo en Estados Unidos. Y no quiero ser, como se dice en inglés, US-centric, ¿no? Enfocado tanto en Estados Unidos, pero como es la potencia económica número uno del mundo, ¿usted cree que Estados Unidos va a colaborar con otros países una vez que tenga vacunada al grueso de su población, como para darles vacunas a aquellos que no tienen dinero, ¿no? La verdad es de que es difícil saber. Pienso que, de hecho, ya se está colaborando, considerando que Moderna es una compañía basada en los Estados Unidos que sí está distribuyendo vacuna a otros países ya. Entonces, de ese tipo de colaboración creo que existe. De la misma manera, Pfizer, ¿verdad? Que también produce mucha de la vacuna para Estados Unidos, está distribuyéndola a nivel mundial. Entonces, no cabe duda que para combatir esta pandemia, para tenerla bajo control, es necesario un abordaje global. No se puede hacer nada más vacunación en un país y que solo sea los Estados Unidos. Tenemos que estar realmente asegurados de que toda la población a nivel mundial tenga acceso a la vacuna. Y eso también para el interés del crecimiento económico, ¿no? Porque tanta actividad comercial se ha visto afectada justamente por el corte en los viajes, por el tema de la presencia física de la gente. Por ejemplo, nosotros, y me imagino que usted también, doctora, a mí me invitan a conferencias en el resto del mundo, dentro de Estados Unidos. El año pasado no fui a ninguna, lo hicimos todo virtual y eso significa que aquellos que trabajan para las conferencias, los hoteles donde se hacen las conferencias, las líneas aéreas, los hoteles para recibir a los asistentes, todo eso es un daño económico irreparable a pesar de la conveniencia de la virtualidad, ¿no? Pero vamos a ver las noticias en general de Estados Unidos. Yo creo que son buenas porque yo ya me vacuno el lunes que viene, ¿no? Caigo dentro de los mayores de 55 años, lo cual es un avance bastante rápido. Yo calculaba que me iba a tocar en junio, julio de este año y verdaderamente está moviéndose muy, muy rápido con más de 2.200.000 personas vacunadas por día en Estados Unidos. No cabe duda. Y sí, como usted lo ha dicho al principio, estamos apenas a un año de que se declaró la pandemia y en un año tenemos prácticamente la población de mayor riesgo, que son las personas mayores. Creo que los datos muestran que 2/3 de ellos ya están vacunados con sus dos dosis, perdón, vacunados con por lo menos una dosis y que 1/3 de ellos está vacunado con las dos dosis completas y que de hecho estamos ya avanzando a expander estos grupos de riesgo, a seguir dentro de los grupos de prioridad, a aquellos que basados en edad, empezamos con más de 65 años y personas mayores, bueno, después del personal de salud. Y ahora, por ejemplo, acá en Texas ya se está desde hoy empezando a vacunar a partir de los 50 años. Ah, Y wow. sí, según los estados, pues puede variar un poquito, pero el hecho de que vamos ya disminuyendo el grupo etario para incluir a más personas es muy importante. Y hay que tomar en cuenta que muchas personas dentro de ese grupo de edad también ya están vacunadas porque probablemente eran trabajadores de primera línea y Claro. fueron vacunados, entonces va a permitir que progrese más rápida la vacunación. El estado de Georgia y el estado de Alabama eran los más atrasados en cuanto al plan de vacunación. Sin embargo, ahora habrá habido un impulso importante porque ya se está cubriendo hasta 55 años, además de condiciones preexistentes y demás. Doctora, a mí me toca la de Pfizer el lunes. Conocemos bien Pfizer, Moderna, la cantidad de gente que se vacunó en Estados Unidos y en otros países.
Recuerdo que una vez había habido una reacción de una médica en Alaska que creo que había muerto porque había tenido una reacción desmedida a la vacuna y en ese momento sonaron las alarmas. Ahora están sonando con AstraZeneca. Oxford AstraZeneca y claro, replican las noticias. Algunos países de Europa han decidido suspender la vacunación con Oxford AstraZeneca y eso queda en la memoria colectiva, preocupa. Entonces la pregunta es, sobre la base de los números que tenemos, ¿es normal ese tipo de casos? ¿Es significativo? Creo que el mensaje más importante es que lo que está sucediendo demuestra que el sistema que se ha puesto en marcha para seguir evaluando estas vacunas está funcionando bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Ninguna de estas vacunas tiene una aprobación oficial en cuanto a ser, digamos, por la FDA, ya tiene licencia o por ninguna de las organizaciones internacionales. Todas las vacunas están aprobadas de forma emergente, en forma de autorización emergente, debido a la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siendo todavía investigacionales, siendo todavía un proceso en el cual están bajo investigación, es necesario tener estos sistemas de vigilancia que van a tratar de identificar precisamente cualquier tipo de reacción que pareciera estar ocurriendo después de la vacunación. El hecho de que se hayan detectado estos casos, por ejemplo, de AstraZeneca, en donde puede haber alguna asociación temporal o alguna asociación después de la vacunación con casos de tromboembolismo, que es lo que estamos escuchando, o sangrado, pues demuestra que se están detectando. Eso debería de darle mucha confianza a la población porque, de nuevo, se están tomando medidas mientras se investiga si esto está relacionado o no con la vacuna. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es de que a pesar de que los estudios clínicos que se hicieron, que nos dieron la aprobación emergente, fueron grandes, hablamos de 30,000, 40,000 personas en esos estudios, demostrando seguridad de la vacuna suficiente como para darla en poblaciones mayores. Ahora que estamos vacunando millones de personas, hay condiciones de base, hay ciertas predisposiciones, hay otro tipo de elementos o eventos que ocurren que tal vez no tienen nada que ver con la vacuna, pero como estamos vacunando a toda la población, de repente que llaman la atención y hacen una alerta. Entonces, esto aún en este momento no hay ningún dato que diga que esto está asociado. De hecho, hay otras cosas, por ejemplo, anticonceptivos, que pueden estar asociados en una mayor probabilidad para tener ese tipo de eventos tromboembólicos. Y esto está en el paquete del medicamento y uno sabe que lo puede tener ese riesgo si lo toma, ¿verdad? Entonces, se sigue investigando, pero creo que de acuerdo con su comentario acerca de que esto es algo que no es totalmente extraño o inusual, el hecho de que se están investigando, se están detectando e investigando estos casos es porque están los sistemas de vigilancia que nos dan más seguridad. Muy bien, es decir, aquella persona que le avisan que lo van a vacunar y en su país se le permite dar la vacuna de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, debería ir con total confianza porque va a estar bajo vigilancia y puede tratarse de excepciones, ¿no? Esos que se han manifestado y además, claro, la prensa cuando lo da a conocer, por ahí se va achicando el mensaje a solamente una o dos líneas sin demasiada explicación. Quedó clarísimo. Sí, es importante Doctora, estar enterado, Guillermo, solo tal vez para dar un poquito de dimensión de eso, es importante estar enterado, informado de esto, ¿verdad? Para tomar su decisión personal. Lo que sí hay que saber es cuestión de denominador, ¿verdad? Estamos hablando de tal vez un caso acá, un caso allá, pero la cantidad de personas que se han vacunado es el denominador. Eso es en contra de lo que claro. tenemos que comparar los eventos. Y entonces ahí es en donde usted ve que realmente son eventos raros y luego tenemos que ver qué más se sabe luego de la investigación en cuanto a una asociación temporal o fisiológica de que esto ha tenido algo que ver con la vacuna o no. Doctora, en el programa Face the Nation en CBS, un ex comisionado de la FDA, el doctor Scott Gottlieb, dijo que toda la evidencia que tienen apunta a que las vacunas del COVID-19 reducirían la infección asintomática y la transmisión, lo cual es muy importante y le pregunto si es importante porque
los CDC continúan insistiendo de que aún una persona está 100% vacunada, debe continuar con las 3 medidas de protección para los demás, porque uno podría alojar el virus aunque no contagiarse y pasárselo a otra persona que no esté protegida por la vacuna. Pero esto indica que probablemente en el corto tiempo, cuando haya más gente, se pueda saber si estamos todos mucho más protegidos. Sí, claro. Lo que sucede es que para poder hacer una recomendación a nivel de salud pública, decirle a todos con seguridad de que la vacuna previene la transmisión, es necesario tener datos, ¿verdad? Y eso es la razón por la cual se recomienda todavía el uso de la mascarilla y el uso de medidas de distanciamiento hasta cierto punto, sobre todo ahora que la población está más móvil. Esa es una razón, tener suficiente dato para apoyar una recomendación a nivel de salud pública. El segundo es el factor de las variantes, ¿no? Definitivamente las vacunas están funcionando contra las variantes para las cuales se desarrollaron, pero tenemos ahora variantes nuevas que pueden introducir un riesgo de que la vacuna no sea tan eficaz y que por lo tanto pueda haber aún transmisión, aunque no sea de la variante o del tipo de virus que la vacuna está tratando de proteger, pero de otros. Por eso es que hay que tener esta precaución. Ahora, no cabe duda, perdón, Guillermo. No, no, está bien. Sí. Que sí, definitivamente eso es lo que se espera, que al reducir el riesgo de infección, que es lo que la vacuna puede lograr hacer, también se reduce el riesgo de transmisión. Y científicamente sabemos que ya tenemos una reducción de enfermedad severa y de mortalidad para los vacunados y que eso se relaciona con tener menos cantidad de virus aunque se infecten. Además, una eficacia muy alta para reducir la infección misma, quiere decir que sí hay suficiente protección para ni siquiera infección sintomática. Y luego definitivamente habrá, es obvio que tiene que haber una disminución en la infección y en la transmisión para las personas que no se enferman. Doctora, ¿se acuerda que el viernes hablábamos de un 10% de la población de Estados Unidos completamente vacunada? Es decir, con aquellas vacunas que requieren 2 dosis, ya con las 2 dosis. Eso fue el viernes. Hoy lunes se está hablando del 11,3%. Se estaba hablando de un promedio de 2.100.000 personas vacunadas por día. Ahora estamos hablando de 2.386.000. Significa que si llevamos un 11% y está subiendo a razón de un 1 o un poquito más por ciento por día y tenemos que lograr el 70%, eso sería 70 días o menos, 60 días, 2 meses. Es muy promisorio el pronóstico. Sí, es excelente y hay varios factores que contribuyen a lograr esta meta. Hablamos de la necesidad de cubrir un mínimo de un 70%, más cobertura, 80-85% sería mejor para disminuir esa transmisión en la comunidad. Y el hecho de que exista suficiente vacuna para vacunar a todos los todos los adultos que están a riesgo y que existan los medios, quiere decir la capacidad, la infraestructura para poder administrar la vacuna, que las personas tengan el conocimiento de cómo vacunarse y que acepten la vacuna, son los otros factores. Entonces, definitivamente a este ritmo, el cual, como usted lo menciona, ha aumentado rápidamente la capacidad para vacunar, sigue mejorando. Quiere decir que podríamos eventualmente, antes de que inicie el verano, tener a la mayoría de la población vacunada. Ahora, ¿cuánto calcula usted, doctora, cuánto calcula usted que son los que se niegan a ser vacunados, de acuerdo con lo que escucha? Sí, ese es el problema. Por eso decía, ahora necesitamos que se vacunen todos, ¿verdad? Porque sigue habiendo mucho temor y sobre todo cuando vienen estas noticias, a veces fuera de contexto de qué es lo que está pasando con otras vacunas, creo que es importante informarse, ¿no? La población que no se vacuna varía. En general es tal vez entre un 10 y un 20% en general. Entonces yo creo que se podría llegar. Ahora, dentro de los que no se vacunan, hay diferentes grupos. Hay aquellos que tal vez tienen un poco de precaución y duda y tal vez informándose y conversando, pues
van a tomar la vacuna, pero Mm. hay un grupo pequeño, hay un porcentaje pequeño de personas que eventualmente nunca cambian de opinión, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación, pero tratar de llegar a una mayoría es lo importante. Yo pensaba que era más, menos mal que usted tiene esas cifras porque yo calculaba un 30% de acuerdo con lo que había leído, pero me imagino que eso debe ser dinámico porque habrá mucha gente que al principio dudaba y dice, bueno, ok, ya veo que es poca la reacción negativa, que esto parece que anda bien, me voy a vacunar. Me parece que eso sucede también. Hay gente que tiene un poquito de miedo al principio y evalúa la situación. Doctora, cuando usted decía de la diseminación de la información, fíjese que ahora voy a entrevistar a un ejecutivo de Facebook en los próximos días, porque ellos ahora inician una campaña para informarle a la gente dónde se pueden vacunar y todas las dudas que puedan tener dentro de la plataforma. Y ya que Facebook es un lugar donde la gente va a comunicarse, a informarse, a divertirse, es bueno que aparezca porque como va a estar patrocinado por Facebook, lo van a empujar en el muro de la gente y lo vamos a poder ver. Así que pronto les daré en mi programa detalles de cómo funcionará eso en Facebook. Por otro lado, le cuento mi experiencia, doctora. Yo me anoté en el estado de Georgia para que cuando hubiera disponibilidad para mí, me avisaran. Y el viernes a la noche lo recibí. Recibí un email, yo estaba viendo una película en Netflix y recibí, inmediatamente puse pausa, me fui a lo que tenía que hacer, enganché un turno porque ya se había movido tan rápido que toda esta semana estaban agotados. Y enganché uno acá a 30 kilómetros, en una ciudad que se llama Emerson, cerca del lago Alatuna, y ahí iré, porque total 30 kilómetros, no es que tengo que manejar 6 horas. Pero digo, uno se puede preregistrar con las autoridades del lugar donde viva y que ellos les avisen para no estar llamando por teléfono, yendo de farmacia en farmacia, como conozco gente que lo hace, para ver si, uy, si les sobra alguna, si alguien faltó al turno y me la pueden dar a mí, etcétera. Bueno, la cuestión es que funcionó bastante eficientemente. Hablemos de los chicos, doctora, porque usted es pediatra. Esta vacunación incluye a adultos menores y adultos mayores, ¿no? Es decir, ¿a partir de qué edad? ¿Cuál es el grupo etario que es el target del gobierno de Estados Unidos? Bueno, eventualmente todas las personas adultas para las cuales la vacuna está recomendada. Entonces, ¿De, de de qué 18 edad? años para arriba. Tiene que ser, el objetivo es vacunar a todos los adultos, ¿verdad? Ok. Tenemos la vacuna de Pfizer que se puede dar a partir de los 16 años, entonces Ajá. 16 y 17 años se incluyen también, pero sí, el objetivo, hablamos de un 70 o un 85% de cobertura, estamos hablando de la población a la cual se le puede dar la vacuna según las recomendaciones actuales y la aprobación actual de la vacuna. Entonces, ¿usted cuándo calcula que los chicos de edad escolar, los púberes, los preadolescentes y muchos de los adolescentes y los infantes también podrán recibir la vacuna? Porque eso constituye un poder poblacional muy, muy grande en Estados Unidos. Exactamente. De hecho, ahora mismo se están llevando a cabo ya los estudios de los adolescentes. Las diferentes vacunas de las que hablamos tienen estudios en curso para los adolescentes de 12 años para 17 años. Ya hay estudios en donde, dependiendo de la ciudad en donde usted esté, puede apuntarse y puede recibir la vacuna, siempre bajo los mismos factores que requiere un estudio. Quiere decir que usualmente son aleatorizados y están 2-1, quiere decir 2 de cada 3 personas reciben la vacuna, una recibe placebo, pero debido a la pandemia y debido a la necesidad de cubrir a la población, estos estudios también consideran que los que reciben placebo dentro del mismo estudio eventualmente se les administra la vacuna. Entonces, estos estudios están por completarse ahora, estamos hablando dentro de un par de meses, y se espera que los estudios en los niños de menos de 12 años empiecen ya este verano. Probablemente incluso en algunos lugares están ya iniciándose este mes de marzo, abril, y ya para el verano estarán los niños más pequeños, incluso hasta los de menos de 5 años, incluyéndose en los estudios del resto de los meses. Sí, sí. Esperamos que, de hecho, una aprobación emergente esté disponible para los adolescentes ya para el verano
y que los niños pequeños, si todo funciona bien, menos de 12 años, también se incluyan dentro de esta aprobación para utilización emergente de la vacuna a finales de año. Doctora, faltan 2 semanas para la Pascua y la Pascua puede considerarse un evento súper contagiador porque lo vimos con Valentine's Day, con Super Bowl, Navidad, Thanksgiving, Año Nuevo, etc. ¿Cuán preocupada está como científica que en 2 semanas tendremos la Pascua? Creo que yo y muchos colegas están preocupados, estamos preocupados porque hemos visto lo que ha sucedido. Tuvimos ese pico tremendo después del Día de Acción de Gracias y los feriados de fin de año. Ha habido disminución, probablemente en parte por la vacuna, probablemente en parte porque ya nos están uniendo las personas y reuniendo como antes o viajando. Pero no cabe duda, lo estamos escuchando ahorita ya con Spring Break, ¿verdad? Y vienen las Pascuas, tienen más oportunidad para que la gente esté afuera y las personas están tomando vacaciones. Entonces creo que hay bastante riesgo que pueda haber un resurgimiento de casos. Puede ser que sea porque las personas no están vacunadas y están a riesgo aún, o puede ser que tenga que ver con las nuevas variantes que se sabe que están todas las variantes presentes en los Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Sudáfrica, incluso la de Brasil, que son variantes mucho más contagiosas que la inicial, y estas pueden empezar a, ¿verdad? Empezar a transmitirse en estas personas que están afuera y haciendo mucho más actividad social de lo que se hacía antes. Y por el momento podemos decir que las vacunas existentes son efectivas para con las variantes que hoy tenemos. Es variable y depende de la vacuna, pero en general, um, las variantes, sobre todo la de Sudáfrica y la de Brasil, son menos susceptibles a protección por la vacuna. Quiere decir que se han empezado ya a ver algunos resultados de estudios que muestran que la vacuna no va a proteger de la misma manera o la misma eficacia contra estas variantes. 2 o 3 preguntitas cortas antes de cerrar. Si una persona tiene un turno para ir a vacunarse y unos días antes se contagia de COVID, ¿puede vacunarse o no? Sí puede vacunarse, aunque depende de los síntomas que presenta. Entonces, lo que se recomienda es que si está con una infección sintomática, que espere a que los síntomas resuelvan y luego se puede vacunar. Por lo menos, según lo que dice el CDC, unos 10 días después de que se hayan resuelto los síntomas y podría aún vacunarse, ¿verdad? Y todavía seguimos con el hecho de que 4 días después de el contagio es cuando empieza la manifestación de los síntomas, ¿o ha variado esa No, eso cifra? es bastante consistente. En 4 o 5 días más o menos es cuando es el periodo de incubación, cuando después de que se ha contagiado va a empezar a manifestar síntomas. Quiere decir que si ha pasado una semana después de que alguien tuvo contacto con una persona infectada y no ha desarrollado síntomas, probablemente no va a tener la infección. ¿Cuán efectiva es la primera dosis en la mayoría de las vacunas en este momento para proteger a la gente? Esta es una muy buena pregunta, porque de hecho, en cuanto a cobertura, eso sería lo ideal, ¿no? Tener una muy buena eficacia de la vacuna con una sola dosis. Entonces, de hecho, esto es precisamente lo que están haciendo estas compañías que están desarrollando vacunas, tratando de, número uno, mejorar la vacuna en cuanto a que cubra estas variantes que están surgiendo, y número dos, tratando de optimizar la respuesta inmune para que una dosis dé una protección más adecuada. En general, depende de las vacunas, pero en general tenemos más o menos entre un 50-60% de protección con la primera dosis, con las de ARN, y vemos que después de la segunda dosis llegamos a más de 90%, entonces por eso es que la segunda dosis es necesaria. Pero estos datos nos permiten saber que una dosis es bastante protectora y que también, incluso si alguien tiene que retrasar su segunda dosis, se puede aumentar el intervalo, y ve que es 3 a 4 semanas, pero podría ser un poco más, que también podría tener un poco de protección por ese tiempo. Pero excelente. Y la última, doctora, le quiero preguntar con respecto, I spaced out, como se dice en inglés, tuve una especie de distracción.
Usted se dio la vacuna, ¿no? Si yo recibí la vacuna, sí, Sí. sí, ¿Y claro. la de Moderna? La de Pfizer, es La la de que Pfizer. nos vacunaron acá, sí. ¿Y ustedes la vacunaron o usted participó en los estudios? No, bueno, eh, yo personalmente tengo conflicto de estar en los estudios porque soy investigadora, entonces al ser uno investigador, uno mismo ni su familia puede participar en los estudios, pero como Ok. soy médico, de hecho estuve en los primeros grupos la primera semana de diciembre cuando se aprobó la vacuna de Pfizer, que empezaron a vacunar a personas de primera línea y yo atiendo pacientes, entonces muchos del grupo de, ¿verdad?, médicos de nuestro hospital se vacunaron en ese tiempo. Ujú. ¿Ha cambiado su conducta algo desde el día que se vacunó con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer o continuó comportándose como si no estuviera vacunada? Ha cambiado muchísimo. De hecho, la primera dosis fue la primera semana de diciembre. Aún en diciembre, con los feriados, mantuve aislamiento total. No tuvimos reuniones familiares, no tuvimos salidas, porque la mayoría de personas apenas estaba empezando a vacunarse o no se había vacunado. La segunda dosis fue la primera semana de enero. Y definitivamente sí da mucho más tranquilidad saber que tengo protección. De hecho, me medí anticuerpos después de la segunda dosis y Ah, confirmé que sí tengo anticuerpos. Eso se puede hacer en cuanto a investigación ah, en algunos sitios, ¿verdad? Donde tiene uno acceso a los anticuerpos. ¿Y cómo ha cambiado mi conducta? No ha cambiado en el sentido que sigo utilizando mascarilla y sigo limitando mis salidas. Aún no he salido a restaurantes acá dentro de los Estados Unidos y tampoco actividades sociales, pero sí viajé internacionalmente. sí. Viajé ¿A dónde fue? sí, sí. Fui a El Salvador Ajá. por cuestiones de trabajo. De hecho, este era un estudio que estábamos manejando con el CDC, que se había retrasado por la pandemia, que ahora tiene un aspecto de COVID, porque se trata de establecer sitios centinela de vigilancia para enfermedad febril y ahora enfermedad respiratoria, incluyendo COVID. Y el hecho de que yo y las colegas con las que fuimos estábamos ya vacunadas es lo que nos permitió hacer ese viaje, empezar ese estudio, esa colaboración con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud de San Salvador y de hecho tener un viaje por una semana que, ¿verdad? A pesar de que estaba en aeropuertos y con personas, conociendo a gente e interactuando con muchas personas, la verdad es de que da muchísima tranquilidad personal saber de Claro. que incluso si yo me infecto, pues no voy a tener la enfermedad grave y probablemente no voy a morir por COVID-19 porque estoy vacunada. Entonces, esa tranquilidad es muy, muy grande y adecuada porque ya ve que aunque no sea una protección que aún sabemos cuánto dura y qué tanto está cada persona individualmente protegida, sí sé que mi sistema inmune está ya listo para enfrentar al virus cuando lo vea. Entonces, si me infecto, ya vamos a estar listos para pelear. Ojalá que no. Le agradecemos a la doctora Flor Muñoz Rivas, que es profesora de pediatría y enfermedades infecciosas en el Baylor College of Medicine y médica del Hospital de Niños de Texas, hablando con nosotros desde Houston. Doctora, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y a ustedes también por acompañarnos. Ojalá toda esta conversación les sirva. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN.